Bienvenidos al ALDA, al Festival de Cine de Autor de Barcelona, edición 2021, esta edición eh, híbrida que se plantea después de la edición online del año pasado. Y bienvenidos también a la sección Un Impulso Colectivo, esa sección siempre dedicada al cine independiente español que nos ha parecido mejor de lo que hemos visto durante el año. Eh, y hoy vamos a hablar aquí de una de esas películas, que desde que vimos en el Festival de Sevilla de 2020, de noviembre pasado, tuvimos muy claro que tenía que estar en el festival, tenía que estar en la sección y tenía que tener un espacio. La película es Karen, su directora María Pérez Sanz está con nosotros hoy. Hola María. Hola. Eh, Nos vamos a introducir ahora la figura de María. Tenéis toda la información en la web, etcétera, etcétera. Solo comentar que esta es la primera película de ficción, el primer largometraje de ficción de María, después de un largometraje como Malpartida, Fluxus Village, que si no me equivoco fue su primera película larga, Sí. por lo tanto su ópera prima, de hecho, en este sentido, ¿no? Em, bueno, a mí me gustaría saber tantas cosas de Karen que no sé por dónde empezar. O sea que, no sé, plantea tantas cosas, mejor dicho, Karen, que es difícil entrarle, ¿no? Por algún lado, por empezar por algún sitio, o por empezar por ninguno, si quieres, ¿no, María? No sé, para empezar a hablar simplemente. eh, Karen podría ser un biopic, es decir, estamos hablando de la figura de Karen Blixen, en seudónimo Isaac Dinesen, la escritora Isaac Dinesen, y todo lo que supone, no todo lo que supone, no, pero lo que supone su estancia en África, que la película recrea de alguna manera, de una manera muy particular que intentaremos dilucidar aquí hoy, más o menos. Por lo tanto, podría ser un biopic de Karen Blixen, pero no lo es. Y eso que la película habla de una parte de su vida importante, con el foco que quieres darle tú y con la perspectiva que quieres adoptar, pero bueno, eso está ahí. Podría ser también, digamos, entre muchas comillas, si queremos una adaptación literaria, desde el momento en que también utiliza textos de Isaac Dinesen, en los mismos textos que aparecen en la película. Podría ser lo que llamamos de una manera a veces un tanto vaga, una película de época. Podría ser tantas cosas que finalmente no es, creo yo, que al final la gran pregunta es esa, ¿no? ¿Qué es Karen, teniendo en cuenta que quizá, o igual me equivoco, no es nada de eso, ¿no? ¿Qué hay detrás de Karen y qué hay detrás de la relación María Pérez Sanz-Karen? Bueno, pues hay un poco de todo y nada, como tú bien has planteado en la pregunta. Más que biopic, sería casi antibiopic, ¿no? Como ya han dicho algunos, porque realmente la película abarca un periodo muy, muy breve de la vida de Karen Blixen, ¿no? El tiempo en la película es difuso, no se sabe muy bien cuánto tiempo pasa, ¿no? Hay una especie de tiempo suspendido, pero bueno, claramente estamos en sus últimos tiempos africanos, ¿no? Cuando la ruina acecha, ¿no? Cuando las cosas no van bien. Entonces, más que contar los acontecimientos de su vida en África, la película se centra en un momento muy concreto y además de eso no aborda los grandes acontecimientos o los acontecimientos que podrían a primera vista resultar más relevantes, sino un retrato cotidiano, íntimo, una especie de drama doméstico, ¿no? De Karen y la relación sobre todo con su criado Farah. Entonces, bueno, sí que en cuanto al biopic, yo creo bueno, que no hay biopic, ¿no? Sino que hay como la voluntad de sumergirse en un momento muy concreto, y eso tiene que ver también con lo que decías de la adaptación literaria, porque hemos bebido de muchas fuentes y al final es como la película, yo creo que es una especie de sumersión en unas páginas de algunos libros
en las que de repente puedes captar lo que podría ser su existencia cotidiana, sus conversaciones, ¿no? Los momentos de una vida que no están llamados a destacar o a ser los que fundan el mito, sino los que quedan más ocultos, pero que para mí son muy reveladores en la vida de Karen y en otras muchas vidas, ¿no? Como esos desayunos, esos despertares, esos pequeños momentos en los que pasa la vida, pasan cosas también importantes y profundas, ¿no? Mirarte al espejo. Y, y bueno, entonces también es verdad que esta película partía ya de la base de que existía una gran novela, una película de Sidney Pollack, ¿no? O sea, como que realmente ya se había trabajado otra dimensión del personaje y de su historia, y esta tenía que ir a la contra. Sí, a la contra vas realmente en todos los sentidos la película, ¿no? Sobre todo en ese sentido que decías de ser, decías que alguien te había dicho que era un anti-biopic. Por lo tanto, no podemos esperar nada del biopic en la película. Sí podemos esperar, creo yo, y habrás dicho, son unos momentos en la vida de alguien que en el fondo son momentos en la vida de todos, o algo así has dicho, ¿no? En otro lugar creo que te he leído diciendo que en el fondo Karen podría ser cualquier mujer, o que incluso que al principio os planteasteis la película desde ese punto de vista, hasta que finalmente fuisteis llegando a ese centrarse más en el personaje de Karen Blixen, ¿no? Sí, igual que para mí también es Karen, pero es Cristina Rosenbinge también, que es Claro, quien claro. le da alma, ¿no? Bueno, yo particularmente siento que tengo muchas conexiones con Karen Blixen, ¿no? Yo creo que muchas mujeres podríamos sentirnos identificadas en diferentes facetas de su vida, pero sí que es verdad que la película no se ancla a lo histórico ni al contexto temporal. O sea, intenta, digamos, evitar todo lo que la ancla más a la realidad. Está rodada en español, en el paisaje extremeño, como si fuera Kenia, ¿no? O sea, que de alguna manera la realidad queda muy suspendida y nos preguntábamos, ¿no?, si no sería tan diferente la historia de una aristócrata extremeña en su finca maravillosa, ¿no? Allí cerca de Trujillo, ¿no? O sea, que realmente... pero sí que decidí anclarme el personaje de Blixen, aparte por la fascinación que me fue generando a medida de que fui ahondando más en su personalidad, porque creía que para hacer una película de este tipo tan despojada, tan pequeña en muchos sentidos, me ayudaba el hecho de que hubiese un personaje histórico, mítico ya, que de alguna manera permitía al espectador, por muchos vericuetos, completar de alguna manera la propuesta que íbamos a hacer. Pero creo, eso nunca lo podré saber certeramente, pero sí que creo que no se necesita saber nada, ni es tan importante conocer algo anterior para poder seguir esta película y para poder sentir un interés por estos dos personajes, independientemente de que hayan tomado un lugar en la historia o que hubieran quedado en el absoluto anonimato como tantos otros. Claro, tú dices, y dices bien, dos personajes. Está ese personaje del criado, pero que actúa como prácticamente como una pareja, ¿no? Como una casi pareja de baile en muchos casos, porque, o pareja en cuanto, casi como si se plantea, casi como se plantearan un dúo cantado, porque en muchos casos la película tiene algo de eso, ¿no? Como de un dueto entre dos personajes que continuamente están con un toma y daca verbal, que tampoco tiene nada de diálogo, ni mucho menos naturalista, de diálogo cotidiano, etcétera, etcétera, sino que alcanza resonancias también debido a lo que hacéis con los textos, resonancias muy, muy poéticas en ese sentido, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado hablabas has introducido también a Cristina Rosenbinge. La película de algún modo también, aunque evidentemente como tú decías podría ser esa película sobre una aristócrata extremeña también, pero de algún modo la película es o fue siendo o fue convirtiéndose a medida que la ibais filmando en un documental sobre Cristina Rosenbinge, porque hay muchos momentos en que también parece eso, ¿no? Hay una fascinación de la cámara por el rostro, por la voz, etcétera, etcétera. Es decir, primero piensas, bueno, es Cristina Rosenbinge, y luego piensas,
no podría ser, una vez vista la película dices, no podría ser ninguna, no podría ser nadie más. Ya no te puedes imaginar a nadie más en ese papel, ¿no? Sí, fíjate que, bueno, también Meryl Streep era completamente diferente a ella, ¿no? Pero si uno ve la imagen real de Karen Blixen, no hay nada más diferente a la de Cristina Rosenvinge, ¿no? Pese a que las dos comparten ese origen danés y ese, digamos, origen también aristocrático, ¿no? Hemos luego descubierto muchas conexiones, ¿no? El abuelo de Cristina Rosenvinge fue amigo de Thomas Dinesen, el hermano de Karen Blixen, ¿no? O sea, hubo realmente, bueno, de Dinamarca, como son tan pocos, ¿no? Esta cosa de que bien podían haber sido bastante amigos. Bueno, hay dos cosas. Por un lado, yo soy un poco en esto de trabajar con los actores un poco bresoniana. Me interesaba la idea del ser y no parecer. O sea, no buscaba realmente ni a una actriz ni convertir a Cristina en actriz. O sea, buscaba realmente como una conexión de alguna manera intelectual, física, espiritual, también con Alito Rodgers, que hace de Farah, ¿no? También busqué esa conexión espiritual, ¿no? Que de alguna manera tenían algo del personaje que yo por intuición pensaba que iba a funcionar. Y entonces con Cristina fue mucho eso, ¿no? Intentar evitar a toda costa todo tic psicológico, actoral, aparte de que, bueno, sería una gran empresa convertir a Cristina a estas alturas en una actriz de método o algo así, ¿no? O sea, sería realmente osado y no era para nada el objetivo. Entonces, por un lado estaba eso, esa intención de dejar que el texto pasara a través de ella, porque claro, había un texto y un texto que estaba muy trabajado y unos diálogos que estaban trabajados, no era como sentarles a improvisar, no cabía la improvisación en la película, entonces era realmente trabajar de una manera un tanto convencional, con un texto aprendido y unas escenas que estaban preparadas, pero dejando de alguna manera que ellos fueran solo como un medium, ¿no? A través del que pasaba el texto. Y esa era la forma un poco en la que trabajé con ellos. Y luego también hay esa cosa de enamorarnos todos de Cristina, ¿no? Tanto yo como John de Sosa, el director de fotografía, para nosotros era como una Nicole Kidman española, ¿sabes? A la que podíamos realmente acceder, ¿no? Una cosa que realmente, pues, no hay nada más fascinante que rodar algo que te enamora, ¿no? Y que te fascina y tener la posibilidad literalmente de meternos en la cama con ella. Entonces, bueno, sí estaba previsto que ella fuese la película y que realmente fuese lo que uno debería recordar de la película o digamos, la presencia fundamental de la película, pero bueno, entiendo que fue ganando peso también con lo que Cristina aportó en el rodaje, su manera de mover las manos, de comerse los huevos pasados por agua, ¿no? Todas esas formas que ella tenía de hacer las cosas, ¿no? Nos seducían, ¿no? Y nos hacían pensar que no teníamos que complicar mucho la cámara ni el estilo de la película, sino que teníamos que estar pues, muy cerca de ella y del personaje de Farah y de lo que les ocurría a ellos y dejarnos de lo demás, ¿no? Como y al final la película que empieza siendo de paisaje es película casi de rostros, de manos, transita por muy poquitos lugares y casi todo el rato son los cuerpos de ellos. Ahora que dices eso, yo pensaba ciertamente viendo la película que, como dices tú, empieza con paisajes, empieza con los personajes insertos en el paisaje y poco a poco se va concentrando tanto más en interiores como más en termina más siendo una pieza de cámara, ¿no? Casi, con los dos personajes, enfrentados o por lo menos dialogando. Yo también me preguntaba si esto fue surgiendo a lo largo del rodaje, si eso ya lo tenías muy, muy claro en la cabeza desde el principio, hasta qué punto la contraposición interior-exterior, paisaje, habitación, etcétera, etcétera, ya estaba en tu primer bosquejo, vuestro primer bosquejo de la película. O sea, hablando en plan más general, si quieres, hasta qué punto la película se va haciendo. Esto en conexión también con lo que decíamos antes de un documental supuesto sobre Cristina Rosenvinge, se va haciendo también, como diría alguien, como documental de su propio rodaje, ¿no? También a medida que avanza. Siempre hay algo de eso, siempre hay algo de eso en casi toda película, pero es verdad que las condiciones de producción y de rodaje de esta película fueron bastante determinantes porque la rodamos en muy poco tiempo.
en 16 milímetros y muy rápido. Entonces, tampoco nos pudimos entregar demasiado a la búsqueda y a estar ahí un poco probando a ver qué pasaba. Básicamente la película estaba bastante pensada. Entonces sí que la primera parte yo sabía que quería contar el paisaje, porque además casi que esa fantasía de convertir la finca extremeña de mi familia en Kenia fue casi la motivación para hacer esta película, ¿no? Luego ya llega Karen Blixen y va llegando todo lo demás, pero había sobre todo como una idea mía de hacer pasar una historia africana ahí en ese paisaje. Entonces pensábamos que la primera parte, entendiendo el contexto, qué le pasa a este personaje, ¿no? Dónde está, cuál es su medio de vida, era importante para poder entrar, pero que luego a partir de ahí nos interesaba mucho más, como te decía antes, una especie de drama doméstico, porque leyendo las cartas de Karen Blixen desde Kenia, sus escritos más privados, el material un poco no destinado a ser publicado, su vida fue un poco eso. Fue estar en casa leyendo con sus kikuyu, con sus criados somalíes, atendiendo la economía, los cuadernos de cuentas, las pequeñas cosas, lo de los safaris, las fiestas y esa vida un poco social es muy restringida realmente en la vida que ella vivió. Estuvo enferma de sífilis además muchísimo tiempo, ¿no? La enfermedad también está en la película de una manera un poco sutil y no muy explicada, pero fue muy importante. O sea, es decir, es una persona que se pasó en África 14 años de su vida y metida en casa pues igual 10 de esos 14 años, ¿no? Entonces nos parecía que realmente ese era el punto, ¿no? Que teníamos que tratar nosotros, porque por supuesto allí en Extremadura de jirafas, leones y todo eso pues no estábamos bien provistos, ¿no? Así que realmente era el otro lado, ¿no? Claro, porque al hilo de lo que vas diciendo se me va ocurriendo también a mí. Voy pensando en mi manera de relacionarme con la película, mi manera de ver la película cuando la he visto. Y hay algo que yo pensaba que era exclusivamente mío y quizá por eso no quería sacar a colación aquí, pero que tú de alguna manera creo que has rozado o por lo menos medio entrado en ello y que por eso me voy a atrever a decirlo también, ¿no? Es decir, hay algo de la película, o en la película mejor dicho, tú lo has dicho drama doméstico y yo no sé si ir más allá y hablar de melodrama, hay algo como de nostalgia del melodrama en la película, ¿no? Como ya no podemos hacer melodrama, vamos a hacer una película como Karen o no sé qué hay de cierto en todas estas especulaciones mías ahora. Sí, pues sí. Bueno, yo soy un amante del melodrama, ¿no? Y creo que incluso esta versión de guión que rodamos, que estaba bastante depurada, tiene menos de lo que incluso llegó a tener en su día el guión, pero sí que a mí me encantaría hacer un melodrama sin miedo al melodrama, vamos. O sea, sí hay algo de esto, ¿no? Sí hay algo de esto. Por eso la película yo creo que es ahora mismo es muy diferente a lo que uno puede ir a encontrar a las salas de cine, ¿no? O sea, como está en muchos niveles, ¿no? En un código nostálgico casi perdido, bueno, que la hace bastante única, ¿no? Y de alguna manera muy fuera de su tiempo, como también es toda la obra de Karen Blixen, ¿no? Que es, creo, la mujer menos contemporánea del mundo, ¿no? Que se pasó toda su vida escribiendo cuentos góticos y cuentos en castillos maravillosos y en épocas lejanas, ¿no? Tiene algo también nuestra película de eso, ¿no? De no estar demasiado anclada a su tiempo, sí. Y has hablado también, estaba también dando vueltas ahora a la cuestión de los 16 milímetros, que tampoco es algo habitual en determinado cine actual, ni siquiera en el que vosotros os más o menos inscribís, ¿no? Eso unido a la cuestión que también me llama mucho la atención de que el estilo de la película, y ahí entra también el que has mencionado antes a Ion de Sosa, el director de fotografía, ahí entra evidentemente también su labor. Ese estilo de la película a medio camino, yo diría, entre una especie de realismo que tampoco quiere pasar de ahí, que tampoco quiere ser, como decíamos antes, no quiere ser en absoluto naturalista, no quiere ser nada que refleje el cotidiano de una manera muy directa, ni mucho menos,
precisamente porque ahí viene la segunda parte, quizás esté mezclado con una estilización muy consciente, ¿no? Es decir, esa mezcla, como tú decías antes, de Cristina Rosenbinge como modelo bresoniano, el, el- el- la voluntad de hacer algo así como un documental en esa finca del propio personaje de Rosenbinge, pero todo eso sometido a una estilización donde la fotografía de John de Sosa entra a eso, a estilizar todo eso, a darle una forma muy consciente, creo yo, la hace un objeto muy extraño en ese sentido, no tanto como tú decías ahora en el panorama de lo que es incluso un determinado cine español de tu generación, diría yo, ¿no? Sí, por eso digo que la película también es un poco un producto de las circunstancias en las que fue hecha, ¿no? Porque realmente yo me hubiera planteado el digital, por supuesto, y sin ningún problema, si hubiera tenido mucho tiempo para rodar la película, ¿no? Entonces, hubiera optado claramente por el digital y por poder realmente filmar muchísimo y construir después la película. Pero en este caso, como íbamos al revés, para mí no hay sistema más rápido de rodaje que el 16 milímetros, es mucho más rápido que ningún otro sistema y además ni siquiera, la cámara de John es tan antigua que ni siquiera teníamos monitor. De tal manera que yo revisaba en cámara y luego ya me colocaba muy cerquita de la cámara y así íbamos, ¿no? Sin toda esta parafernalia de buscar el encuadre, de cambiarlo 4 veces, de estar en el monitor todo el mundo, que oye, tiene sus ventajas sin duda, ¿eh? Y en algunas cosas lo he echado en falta, pero por otro lado tenía una cosa muy pura, la manera en la que rodábamos, muy pura, muy amateur en el buen sentido y, y realmente como muy instintiva, intuitiva y casi entre amigos. Éramos también un equipo muy reducido. Entonces, en eso yo creo que la peli un poco también, sus circunstancias. Y luego, en cuanto a la estilización, es una estilización que viene, aparte de por el gusto por el encuadre, creo que los encuadres están muy trabajados y los dos tenemos un gusto muy fuerte por el encuadre. John ilumina con espejos y poco más. O sea, realmente no hay casi nada en la película que no sean las propias chimeneas, quinqués, velas, la luz natural de los espacios que son maravillosos en los lugares en los que pudimos rodar, pero casi todo venía más por quitar que por poner, ¿no? Yo creo que es como tan esencial la película en cada plano que realmente de ahí emerge un poco la fuerza de cada imagen. Entonces, es eso, como para mí es más la idea de pensar cada imagen con la que viene después o con la que va antes que el llenar mucho una imagen, ¿no? O sea, como, no sé, me parece que Bresson era quien, o sea, una expresión como de planchar la camisa, ¿no? De quitar las arrugas y eso, y pensar cada imagen como algo que va a ir precedido de algo y que va a ir continuado por algo, y creo que ahí estaba como toda la fuerza de la peli en dejar cada cuadro una cosa muy esencial, más que en buscar una estética muy forzada o muy marcada. Y esta cosa un poco de aislar mucho a los personajes, ¿no? A medida que avanza la película, aislarlos del entorno, ¿no? Como fragmentar todo mucho de tal manera que estás como un poco en un plano un poco de la mente de ellos, ¿no? Estás un poco en ellos, en la película, y no tanto en todo lo que rodea, en todo lo que puede ser la finca, la casa, el campo. Es muy esencial, muy minimalista, ¿no? Diría. Sí, la palabra, evidentemente, tanto la palabra esencial como la palabra minimalista enseguida te vienen a la mente la primera vez que ves Karen, ¿no? Ese, como dices tú, reducirlo todo a la esencia, ¿no? Reducirlo todo a lo mínimo indispensable, pero que a la vez todo eso es absolutamente expresivo, todo eso que sea tan expresivo como podría serlo lo máximo, ¿no? O sea, es un minimalismo que tampoco se quiere quedar en una especie de algo cerrado sobre sí mismo, sino al contrario, se abre a todo lo demás, ¿no? Se abre al mundo incluso en ese personaje y en su diálogo con el otro y en la estética que los refleja. A partir de ahí, hay algo que también me llama la atención de todo lo que estás diciendo, y quizá voy a ser ahora un poco más cotilla en este sentido, porque has mencionado ya un par de veces a Bresson, has hablado de un cine esencial, de un cine minimalista.
¿de dónde te viene a ti todo esto? ¿Hacia dónde quieres ir con ello? ¿Crees que sigue teniendo eso un lugar en el cine ahora mismo? ¿Crees que es una propuesta? Estamos hablando quizá ya ahora un poco más allá de Karen, ¿eh? Aunque luego, Sí, bueno, luego volvamos a... hay cineastas, por ejemplo, que me interesan mucho, como Albert Serrano, de la Ujú, cual Honor de Caballería también ha sido siempre una fuente de inspiración, que han ido transitando esos territorios y encontrando nuevas maneras, ¿no? ujú, Eh, sí, yo, en realidad a mí lo que me interesa del cine es es ver algo que no puedo ver de otra manera, ¿no? O sea, ver algo que no haya otra manera de que pueda verlo. Y realmente yo creo haber encontrado ahí ahora también, digamos, un filón a explotar, ¿no? En la vida cotidiana de lo mítico, ¿no? En bucear ujú, en todo eso, porque realmente ya hay pocas historias que contar, pero sí que podemos como volver atrás y detenernos en lo que no nos hemos detenido, y el cine es como una herramienta fabulosa para poder estar en eso, ¿no? Quizá mucho más que la literatura o que la pintura, ¿no? O que otros medios de expresión. Entonces yo creo que sí que hay un camino ahí todavía, pero vamos, son muchos los referentes, también Pasolini, ¿no? O sea, incluso también en la película, que este es otro muy diferente, y es Berman, ¿no? Que también Persona y otras películas de Berman, Gritos y susurros, nos inspiraron muchísimo para trabajar pues, la enfermedad, por ejemplo, de ella, ¿no? O ujú. esos momentos de casa, ¿no? De cómo trabajarlos a nivel expresivo, con la imagen, intentando bueno, que contar lo máximo posible con imágenes y sonidos, ¿no? Con las herramientas que tenemos. Entonces, bueno, sí que pienso que es algo que a mí me hace disfrutar como espectadora, y que creo que a muchos, ¿no? Que hay una vía ahí que no está ni mucho menos muerta. Ujú. No, no, que no está muerta, yo creo que lo demuestra perfectamente tu película, ¿no? Al contrario, que decías ahora, si no te he oído mal, que en el buen sentido creías haber encontrado un filón ahí, ¿no? Que hay algo que puede Sí, seguir explorando, sí, ¿no? voy a seguir por ahí, sí, sí, sí. Con los nuevos proyectos estoy un poco trabajando en esa línea, sí, sí. Ujú, ujú. Luego hay también, volviendo un poco ya a la película, voy un poco rememorando y ahora también rebobinando. Aunque no, evidentemente no vamos a contar la parte final Sí, de la película, pero sí que está ahí y sí que me gustaría de alguna manera dar alguna vuelta sobre ella, en el sentido de que quizá, pienso en voz alta ahora, sí, acaba convirtiendo eh, el resto anterior de la película, es decir, mirando hacia atrás, em, era algo así como una reflexión sobre el tiempo que pasa, lo que el tiempo acaba tragándose, lo que el tiempo acaba asimilando, lo que el tiempo, o digamos lo que el cine tiene de tiempo también, de máquina del tiempo. Hay también una reflexión, yo creo, por ser si quieres un poco pedante, metacinematográfica ahí. sí. eh, y, y no sé si acaba convirtiendo la película más allá, o quizá gracias a todo lo que has dicho tú aquí, esa cuestión del documental de la ficción, esa cuestión de la estilización y el realismo, en una especie de objeto que finalmente es aquello que el tiempo acaba también tragando, ¿no? Es decir, no sé si me explico ahora, ¿no? O sea, sobre todo teniendo en cuenta que tú has hecho también una película que lleva tu película anterior que lleva la palabra fluxus en el título, ¿no? Y que alude un poco a todo un cierto tipo de vanguardia o de actitud vanguardista acerca del objeto artístico, acerca de lo que significa una obra de arte, etcétera, etcétera. Yo no sé si esto está también incorporado en Karen, ¿no? Que en el fondo Malpartida y esta no son dos películas tan distintas, ¿no? No sé si Sí. precisamente por esa parte final le da esa lectura que, por lo menos a mí dije, vale, estamos un poco en eso, ¿no? Sí, de manera quizá no muy consciente, pero bueno, las dos son películas sobre artistas,
de alguna manera, ¿no? Y sobre artistas excéntricos en todos los sentidos y que están fuera de su territorio, ¿no? En el caso de Fostel, Extremadura, en el caso de Blixen, Kenia, ¿no? Ambos con empresas gigantescas y Ujú, ujú, utópicas, ¿no? Abocadas al fracaso de alguna manera, ¿no? Pero también a crear mito en torno a ellos. No, no me parece que sean eso, películas tan diferentes, aunque sí lo son en el lenguaje, ¿no? ujú, Pero no en el espíritu. Lo que dices de hecho, de Karen es un poco mi último retazo documental. No sé si habrá más, pero como mi último retazo de cine documental es esas filmaciones que yo llevo a cabo en Kenia, que están en la parte final de la película. Hay una ventana, ¿no? Que también ya te lleva evidentemente a pensar en el ujú, cine, dentro del cine. Y luego, bueno, hay algo que para mí es como lo exclusivo cinematográfico, que es un reto para mí como cineasta, que es poder contar un paso de tiempo, ¿no? De una manera tan efectiva, ¿no? Como te lo permite el cine, ¿no? De un plano a otro, ¿no? ujú, Pasar bueno, pues por siglos si quieres, ¿no? Entonces, digamos, eso era como un reto, ¿no? Y luego, ya en correspondencia un poco con el sentido de la película o con el sentido de la historia de la película, en Karen Blixen, ¿no? Es la historia de un fracaso, ¿no? que te lleva a tu verdadero destino o que te hace encontrar tu verdadero destino, ¿no? En el caso suyo, ¿no? Fracasar como granjera de café en Kenia, hundirse en esa empresa dura e imposible, es lo que le lleva a ser la gran escritora, ¿no? que después ha sido. Y sí que ese era uno de los motores de la película, ¿no? Como el último suspiro de la mujer antes de la escritora. Esa era digamos, un motor que nos ujú, llevaba. ujú. Entonces, el final realmente estaba destinado a ayudarnos en esa empresa y a empujar por qué la primera parte solo te ha contado la desgracia, ¿no? O solo te ha contado Claro, la claro. caída de ella. Y es bueno, pues, por no hacer spoiler, ¿no? Pero al final de la película, de alguna manera, te revela por qué lo que has visto antes es eso y no otra cosa. Y acaba, yo creo, dando un sentido a la película. Ujú. En ese sentido, ahora que te oía también hablar de todo eso, que la mujer que, o tú como cineasta que estás retratando a una mujer y en el paso de que esa mujer hace hacia, de la vida, podríamos decir incluso de la vida hacia la escritura, eh, hay algo también muy melodramático, ¿no? Es que podríamos decir que la película incluye gestos melodramáticos de una manera muy sutil, como ocultos en toda la película, casi como que tiene que descubrirlos el espectador, ¿no? Eh, pero como si tú también decías antes, amante del melodrama, según acabas de confesar, creo, eh, estuvieras también planteándote esa posibilidad, ¿no? Esa posibilidad de cómo cuento yo ahora esto, cómo cuento, es que me ha gustado mucho, como lo has dicho ahora, ese paso en el fondo de lo que es una mujer a lo que es una escritora, por decirlo de algún modo, si quieres, muy simplón, ¿no? Y entonces ahí la película, incluso ya no solo en la parte final, sino rememorando el resto de la película a la luz de esa parte final, adquiere una emoción muy sentida, a la vez muy contenida también, que nunca llega a traspasar los límites de lo, evidentemente, de lo de sentimental, ni mucho menos, pero que está ahí también, como restos, como jirones del melodrama, ¿no? Es decir, Sí, un como pel- volviendo la vista atrás, ¿no? De que ella está conformada de esos pequeños momentos, esos pequeños gestos, ¿no? Como todo eso es lo que ha conformado su vida. Y no sé mucho qué más decir, pues es difícil, o sea, yo me siento identificada con ella como artista también en una búsqueda, ¿no? Y que también se plantea vitalmente si la empresa es rentable, si es posible, ¿no? Si ella también, ¿no? Si tener o no hijos, ¿no? Para acometer esa empresa, ¿no? O estar más cerca de poder ser una artista más libre. Muchas de las preguntas son preguntas que yo creo que todas nos hacemos en nuestro discurrir, ¿no? Y también es inspirador pensar, ¿no? que ella escribió su primer libro, ¿no? Con 50 y pico años, ¿no? Que pensar que una puede empezar ahí su vida literaria
después de la vida vivida, ¿no? Con el caso de Fostel y de los Fluxos, ¿no? Ahí había más vida y arte todo el rato, ¿no? Arte es vida, vida es arte. En este caso parecen estar completamente separadas, ¿no? Primero la vida y luego el arte, porque ella además luego cuando vuelve de Kenia se encierra en casa de su madre y es que no sale más prácticamente, ¿no? Hace algún viaje muy concreto a Estados Unidos, ¿no? pero se encierra realmente para hacer su obra literaria y ya nunca vuelve a dejar esa casa de su madre. A veces fantaseo con hacer la segunda parte de la película en Dinamarca, ¿no? Como esa Karen ya más vieja, que recibe algunas visitas, que lucha por sacar adelante su obra literaria con pocos medios también, dependiendo de la financiación de su hermano y de amigos, y que, sin embargo, vuelve a tener una empresa grande y con la que cree ciegamente, pero que ahora es una empresa, ¿no? que ya solo depende de sí misma, ¿no? y no de la climatología, ni de los incendios, ni de los trabajadores, ni de los sueldos de los kikuyu. Sí. Bueno, pues yo no sé si tienes algo más que añadir a todo lo que hemos hablado, María. No sé si ha quedado, bueno, han quedado muchísimas cosas en el tintero, como se dice, pero no sé si querrías decir algo Bueno, ya para acabar. no, me ha gustado mucho charlar contigo, ha sido creo que bastante completa la charla y bastante interesante. Solo decir, porque, bueno, pues por si todavía la gente se anima a verla o está a tiempo de animarse a verla, que no creo que sea, vamos, que no es una película difícil, creo que es una película, o yo lo veo así y realmente para mí es importante que así sea e intento trabajar para que mis películas las vea cuanta más gente mejor, o sea, me gustaría hacer un cine, digamos, que pueda ver el público, y creo bueno, que algunas de las cosas que podemos decir pueden asustar, pero creo que es una película, ya te digo, que tiene muchas posibilidades de atraer a un público muy diverso por muy distintos motivos, y que es una película pues muy diferente, y que, bueno, que hay muchas cosas a las que agarrarse y que encontrar en la película para disfrutarla, y no es una película aburrida, ¿no? No es una película aburrida, ni soporífera, ni que exija grandes cosas del espectador, ¿no? Yo creo que entrega mucho y no pide tanto. No, espero que no hayamos dado esa impresión durante la charla, ni mucho menos. La película, como dices tú, es una película en la que el enganche, por decirlo de alguna manera, es inmediato. O sea, yo hablaba antes de mi experiencia de pura fascinación desde la primera vez que la vi, ¿no? Y creo que eso puede extenderse a un gran número de espectadores y de espectadoras. Yo creo que en el fondo es una película con vocación. Pues, digamos, hemos mencionado el melodrama, hemos mencionado el género, hemos mencionado toda una serie de cosas que están ahí y que yo creo que están también al alcance de un cierto espectador, de una cierta espectadora pues eso, que aún está a tiempo de ver la película en el DA, en el Festival de Cine de Autor de Barcelona, y que esperamos que ahí sea un éxito, y esperamos también, yo me quedo también con ese deseo tuyo o fantasía tuya, decías, de una segunda parte de Karen, que tal como la describías resultaba la verdad muy, muy, muy atractiva. Bueno, yo creo que podríamos terminar aquí, si te parece, María. Sí. Muchísimas gracias por haber estado ahí, muchísimas gracias por todo lo que has dicho, que yo creo que da una visión de tu película que hará que tenga mucho que ver con ese público que está esperándola ahí, y nos vamos viendo por el festival. Pues muchísimas gracias a ti, que ha sido un placer charlar contigo. Y nada, pues deseando estar en Barcelona, es mi primera vez en el festival, así que pues, estoy deseando que llegue el viernes. Allá nos vemos, un placer igualmente para mí, María. Muchas gracias. Gracias a ti.